Ezequiel, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el espacio, Maxi, y a todo el equipo. Bien, como dijo Maxi, yo estoy a cargo del desarrollo comercial de la empresa y soporte técnico. Arranquemos un poco como para que nos conozcan y sepan quiénes somos en el mercado. Nosotros somos Agroban Technology, bien como decía Maxi, somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente a investigación y desarrollo, producción y comercialización de bioinsumos. O sea, todo lo que sale a mercado es investigación propia. Hoy por hoy exportamos a varios países, tanto como a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Nos encontramos en Pilar, Buenos Aires, específicamente en el Polo de Biotecnología del Parque Industrial de Pilar. Algo que siempre hacemos hincapié es el tema de registro y calidad de producto. Nosotros, como estamos dentro de lo que es exportación de biotecnología, pasamos por lo que es registro y certificaciones y controles de calidad bastante estrictos, con lo cual es una forma de trasladarlo a ustedes que con los productos nuestros tienen un cierto respaldo y garantía de calidad, básicamente. También integramos la CABIO, que es la Cámara Argentina de Bioinsumos, y un punto importante a recalcar, porque bueno, en este mercado por ahí empiezan a aparecer muchísimos productos y siempre está bueno que se cuente con todos los registros y certificaciones correspondientes al respecto. Tenemos una trayectoria bastante amplia. Hoy por hoy no viene mucho al caso, lo vamos a dejar para no hacer la presentación tan extensa, pero bueno, la empresa arrancó allá por 2007 y todos estos años fuimos teniendo diferentes premios y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Sí, destacarle que en realidad 2015 está mal escrito, no es 2018, pero en 2015 fuimos la primera empresa argentina en registrar los biocontroladores justamente en el mercado argentino, del cual le voy a estar hablando de lo que es Muntech, que es el bioinsecticida para control de chicharrita. Y en 2023 lanzamos el primer fijador de nitrógeno registrado en Argentina, argentino, obviamente. Ya había otra empresa que había salido unos meses antes al mercado, pero bueno, dentro de lo que es producto nacional, fuimos la primera empresa argentina en registrarlo, que también es justamente Nitrox, en lo cual le voy a estar hablando. Y ahora la idea es comentarle el producto que estábamos enfocando, que es Nitrox, justamente. No sé si queda algo suelto en cuanto a Muntech, si no avanzamos con lo que es Nitrox, Maxi. Si hay alguien que quiera preguntar algo, si no, avancemos sobre Nitrox. O levantar la manito ahí digitalmente, si quieren. Yo no lo veo, yo estoy mirando la presentación. No, te aviso yo cualquier cosa. Ok. Parece que quedó claro, así que adelante. Bien, nomás. Perfecto. Bueno, me preguntó Ezequiel al principio de la reunión a ver si iban a hacer preguntas y le dije que nuestra audiencia era un poco tímida. Le dije, Max te va a preguntar, el resto es un poco tímido. No sé si son tímidos, que quizás sepan mucho, entonces no hace falta preguntar, básicamente. En fin, la idea es seguir, así no les robo mucho tiempo. Un poco yendo a lo que es lo mismo, ¿no? En lo que le comentaba, innovar a partir de necesidades. Hoy la idea es hablarle justamente de una tecnología que consideramos bastante innovadora y revolucionaria para lo que es el manejo de fertilización. Y por ahí es un tema que ya está bastante trillado, que ya todos conocemos, pero bueno, hoy seguimos manteniendo la misma fuente de fertilización de forma masiva, que es los fertilizantes químicos, como en el caso de la urea, donde sabemos que tenemos alguna cierta pérdida de volatilización, y obviamente no todo el nitrógeno que nosotros planificamos va a ir al suelo y va a estar disponible para la planta, ¿no? Vale aclarar que acá no pretendemos reemplazar ni tampoco ir en contra de la fertilización química, todo lo contrario, sino recalcar que hay pérdidas de nitrógeno al momento de hacer fertilizaciones, y hoy por hoy se saben que hay brechas de rendimiento bastante importantes entre lo que estamos alcanzando y lo que podríamos alcanzar en base a el manejo de fertilización, ¿sí? Entonces la idea es justamente venir a llevar una herramienta donde podamos estar cubriendo ese nitrógeno que nos pueda estar faltando para alcanzar el potencial de rendimiento, ¿sí? Bueno, las curvas que les voy a mostrar son bastante simbólicas, pero es un poco como para mostrar qué es lo que pasa, ¿sí?
En rojo tenemos lo que es nitrógeno aportado por una fuente de nitrógeno química, ¿sí? Y en amarillo puse como ejemplo lo que es una curva de requerimiento de nitrógeno en caso de maíz, ¿sí? Por lo general, si hacemos bien los planteos, uno hace análisis de suelo, determina cuál es el nivel de nitrógeno que se tiene en suelo y el requerimiento que pueda tener el cultivo en función al rendimiento que queramos alcanzar y que podamos alcanzar según lote, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre hacemos un cálculo para, obviamente, cubrir todo el requerimiento de todo el cultivo, que va a tener un ciclo aproximado de 110, 115, 120 días, dependiendo del híbrido, la fecha de siembra y demás. Ahora, obviamente, una vez que nosotros aplicamos ese 100% de dosis de fertilización que planificamos, vamos a ir teniendo pérdidas en el tiempo, ¿sí? Ya sea por volatilización, por lisiviación, por diferentes motivos. Acá la gráfica especifica volatilización y fuente urea. Exacto. Vamos a esa fuente, pues si yo tengo otra fuente, esa curva cambia. No, principalmente, o sea, está planteado para lo que es urea, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Es una brecha de rendimiento entre el requerimiento de nitrógeno y la disponibilidad de nitrógeno, básicamente. Por otro lado, cuando tenemos un déficit hídrico, que no vendría a ser el caso de esta campaña, sí que nos ha pasado en campañas anteriores, como ya se sabe, el 80% de los nutrientes se concentran en los primeros 30, 40 a 60 centímetros de profundidad, por eso cuando vamos al lote a pinchar, sacamos muestra a esas profundidades básicamente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos humedad? El suelo no deja de ser una sopa para que la planta pueda tomar nutrientes, con lo cual, si no tenemos humedad en esa profundidad del perfil, bueno, se genera un poco de inconveniente poder aprovechar los nutrientes que la planta requiere, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a tener ya un cierto problema en cuanto a la captación de ese nitrógeno. Bueno, caso de exceso de lluvia, como están pasando hoy por hoy, en esta campaña donde se han fertilizado y han llovido 200, 300 milímetros, etc. Hay algunos que dicen que siguen manteniendo la misma cantidad de nitrógeno. La verdad que lo dudo, pero se sabe que el nitrógeno es un nutriente supermóvil, con lo cual se va a producir un cierto lavado, ¿sí?, de este nutriente, con lo cual no nos va a terminar quedando dentro de ese perfil todo el nitrógeno que nosotros planificamos que la planta tenga disponible para alcanzar el potencial de riego. Y bueno, así podemos plantearnos diferentes problemáticas que podemos tener a campo con relación a una fertilización con urea, ¿sí? Entonces, ¿cómo compensar el nitrógeno que perdemos? Bueno, obviamente habría que hacer un análisis de suelo y volver a planificar una refertilización en función a lo que tenemos disponible y demás, pero bueno, a la práctica muy poco lo hacen o difícilmente lo hagan. Por lo tanto, hoy por hoy la idea es mostrarle una herramienta donde lo que vamos a hacer es incorporar una fábrica de nitrógeno prácticamente a la planta, ¿sí? Bueno, yendo a lo que vinimos básicamente a hablarle de Nitrox. Nitrox lo lanzamos al mercado en 2023, pensando como una tecnología que iba a cambiar un poco la forma de fertilización. Hoy la verdad que muchísimos productores ya lo vienen utilizando, ya lo han incorporado dentro de su manejo, pues ya hace varios años que lo venían probando, y bueno, se vinieron encontrando de que tienen una herramienta bastante importante para lo que es en cuanto al aporte de nitrógeno. Y bueno, esto se fundamenta a partir de que en el aire tenemos una fuente de nitrógeno prácticamente inagotable, donde el 78% está compuesto de nitrógeno, de ese aire que nosotros respiramos, que los animales respiran y que las plantas pueden llegar a incorporar en el intercambio gaseoso y demás. Pero bueno, ese nitrógeno no está disponible para ninguna de las tres especies, obviamente, ni para plantas, ni animales, ni nosotros. Lo único que lo pueden aprovechar son las bacterias, ¿sí? Hay una especie de bacterias que lo que hacen es tomar ese nitrógeno atmosférico y a partir de la nitrogenasa, que es una enzima encargada de transformar el nitrógeno del aire en amonio, lo que va a hacer esta bacteria es incorporar ese amonio dentro de la planta, ¿sí?
Con lo cual, lo que vendría a ser nitrox, básicamente, es un fertilizante foliar, que como decía, está formulado con una bacteria endófita. Esta bacteria es una bacteria que tiene una alta capacidad de aporte de nitrógeno. En caso de caña de azúcar, que es de donde se extrae, se conoce ya hace muchos años, porque es una bacteria que está súper estudiada, no así llevada digamos, a comercial, recién hace poquitos años que se empezó a utilizar este tipo de tecnología, pero hace muchos años sí que se ha investigado. ¿Qué es lo que pasa en caña de azúcar? Bueno, el que se ha investigado que tiene una capacidad de aporte de nitrógeno de unos 300 kilos de N por hectárea por año. O sea, es una capacidad de fijación de nitrógeno altísima. Pero bueno, eso depende mucho del contenido de azúcares que tenga el cultivo, porque obviamente esta bacteria para fijar nitrógeno tiene un gasto energético importante, con lo cual ese nitrógeno lo toma a partir de los azúcares del cultivo, o de la planta, mejor dicho. En caso de maíz, se ha investigado que tiene aporte de 50 a 100 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿sí? Ese es el aporte que puede llegar a generar como potencial. Ahora bien, no esto implica que siempre vaya a pasar. Para lo que es un manejo, digamos, tradicional, lo que hace un productor tradicional, ya hablar de 50 kilos de nitrógeno de aporte de una bacteria bastante considerable, estamos hablando prácticamente que es un 50% del nitrógeno que aplica de forma tradicional, con lo cual hoy nos podríamos estar parando dentro de lo que son los manejos en esos 50 kilos de N. Esto va a implicar que el 100% de los casos ocurra, y bueno, eso va a depender de diferentes factores, tanto como dosis de fertilización química y demás, porque ahora se lo voy a comentar un poquito más adelante, pero bueno, esta bacteria lo que va a hacer es aportar el nitrógeno siempre y cuando la planta lo requiera, ¿sí? Como tiene un gasto energético importante, la planta siempre va a priorizar tomar ese nitrógeno del suelo. Con lo cual, una vez que empiece a haber un cierto déficit de nitrógeno en el suelo, va a poner a trabajar a la bacteria y aportarnos ese nitrógeno que nos esté faltando. ¿Sí? Es como cualquier otro fertilizante. Si nosotros ya tenemos una fertilización para alcanzar el techo de rendimiento y seguimos incorporando nitrógeno, y lo más probable es que no tengamos respuesta, ¿sí? Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona? Y acá entra la parte más importante a tener en consideración al momento de hacer la aplicación del producto. La bacteria básicamente es una bacteria flagelada. Esto quiere decir que si lo miramos a microscopio vamos a estar viendo que tiene una forma de una especie de renacuajo. O sea, tiene un cuerpo y una cola, con la cual se desplaza. Lo que va a hacer la bacteria al momento que, bueno, que nosotros la apliquemos de forma foliar es desplazarse por una película de agua hasta los estomas, donde van a estar ingresando y colonizando todos los tejidos de la planta, y a medida que el cultivo se vaya desarrollando, vaya creciendo, la bacteria van a ir colonizando esos nuevos tejidos hasta llegar, digamos, a estadio reproductivo, donde vamos a tener la mayor concentración de bacterias, porque ya no tenemos prácticamente tejido activo, ¿sí? O tejido nuevo, básicamente. Entonces es el punto donde vamos a tener mayor colonización de bacterias. Cada bacteria yo la considero una unidad fijadora de nitrógeno, básicamente, con lo cual mientras mayor cantidad de bacterias tengamos, mayor es la capacidad de aporte de nitrógeno que podamos tener. Es por esto que entra en juego lo que es la recomendación del momento de aplicación. ¿Por qué hacer una aplicación, por ejemplo, en BT, donde tenemos una mayor cantidad de área foliar, en lugar de B4, B5, que es el momento donde nosotros lo recomendamos? Que ahora, bueno, se lo voy a especificar mejor. Pero bueno, es justamente eso, ¿no? Nos vamos a estar perdiendo de que la bacteria se vaya colonizando, y aparte que nos vamos a estar perdiendo de que nos genere todo ese aporte de nitrógeno que nos podría haber aportado a medida que las bacterias se vayan reproduciendo dentro de la planta. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, básicamente es que a medida que el cultivo vaya creciendo, se vaya desarrollando, las bacterias se vayan multiplicando y nos vayan aumentando esa capacidad de aporte de nitrógeno que nos pueda estar faltando, y básicamente acompañando esa curva de requerimiento de nitrógeno que pueda tener el cultivo, ¿sí?
Bueno, ¿por qué le decía que el momento de aplicación es el más importante? Básicamente por eso, porque si no tenemos una película de agua o no logramos una buena augmentación sobre la hoja, sobre la superficie de la hoja, mejor dicho, la bacteria no se va a poder desplazar hasta los estomas, que es su principal vía de ingreso. Puede entrar por herida, puede entrar por diferentes otras vías, pero la principal vía de ingreso de la bacteria es el estoma. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros hacemos aplicaciones con muy baja humedad relativa a media mañana o a media tarde, y lo más probable es que esa gota de agua no nos dure mucho y perdamos esa capacidad de desplazamiento. Sí, por más que sea una bacteria súper rústica, porque la verdad que es súper rústica la bacteria, aguanta pH de 3, tiene diferentes mecanismos de supervivencia, pero bueno, vamos a estar perdiendo lo que es la capacidad de motilidad y entonces con eso vamos a estar perdiendo producto básicamente. Bueno, esto es un punto a tener en cuenta para el momento de cuanto a condiciones de aplicación, que también se lo voy a comentar ahora hacia más adelante. Bueno, acá hay un montón de líneas, pero era un poco la idea, si bien son líneas bastante, digamos, viene a fines explicativos, no implica que sean tal cual así, pero bueno, es un poco mostrarle el objetivo de que nosotros tenemos en cuanto a la utilización del producto, ¿sí? Por un lado tenemos nuevamente las dos curvas, lo que es disponibilidad de nitrógeno de la fuente química, en el caso de la urea, por otro lado lo que es el requerimiento de nitrógeno del cultivo, y después tenemos dos curvas. Abajo tenemos una curva verde, mucho más delgada, que es el aporte de nitrógeno que nos pueda llegar a ser nitrox, ¿sí? ¿Qué es lo que apuntamos nosotros? Y bueno, que justamente, como le dije, que a medida que se vayan colonizando las bacterias en el transcurso del crecimiento del cultivo, vaya aumentando ese aporte de nitrógeno. Si vemos, hace prácticamente un acompañamiento de lo que es el requerimiento de nitrógeno, pero no se solapan, porque justamente la cantidad de nitrógeno que nos pueda aportar este producto no va a ser el como para cubrirnos todo el requerimiento que pueda ya tener el cultivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que apuntamos? Vamos de vuelta al mismo planteo que decíamos con el insecticida. Digamos, apilar ambas tecnologías, ya sea la fertilización química en conjunto a la fertilización biológica. ¿Para qué? Bueno, justamente para tener lo que vendría a ser la curva de arriba, ¿sí? Ese aporte de nitrógeno del químico más el aporte de nitrógeno que nos pueda estar faltando por parte del biológico. Como le digo, es un gráfico como para explicar un poquito qué es lo que apuntamos, ¿sí? No quiere decir que sea tal cual así, pero es lo que apuntaríamos en combinar ambas tecnologías. Entonces lo que estaríamos haciendo es un complemento de esa fertilización, apuntando a lo que va a ser la refertilización. Quizás en la mayoría de los casos es una refertilización con un boleo de urea, donde la verdad que es muy ineficiente y las pérdidas de nitrógeno pueden llegar hasta el 60%, según algunos estudios. Y con lo cual el productor va a estar tirando muchísima plata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en B4, B5, el momento, o B6, el momento de entrar con una urea a refertilizar, con el 30-40% de nitrógeno que nos estaría faltando, bueno, reemplazarlo por este tipo de producto, que lo que vamos a hacer es incorporar prácticamente una fábrica de nitrógeno dentro de la planta y que nos aporte el nitrógeno que nos pueda estar faltando directamente, ¿sí? Bueno, y esto también nos va a traer muchísimas otras ventajas. En cuanto a recomendaciones de aplicación, acá sí entra en juego un poco más la condición de aplicación, no tanto así como era el insecticida, pero acá lo que vamos a apuntar es aplicarlo de tarde-noche o por la mañana bien temprano. Si bien la bacteria ingresa por vía estomática y sabemos que la apertura estomática se produce a primera hora de la mañana, ¿por qué aplicarlo de tarde-noche? Bueno, la idea es aprovechar toda la humedad de la noche para que las bacterias se puedan adaptar, se puedan, digamos, ir moviendo sobre la superficie de la hoja hasta los estomas. Entonces, por la mañana, cuando se genera esa apertura estomática, la bacteria ingresa. Te iba a hacer una consulta respecto a si C4, entiendo, digamos, la lógica noche, muchachos, C4 recién abre los estomas a la noche, por lo cual tirarlo temprano no tiene sentido.
sea, va al revés, pero en una C3, si le tira a la noche vas a tener el estómago así. Ya, bueno, sí, Entonces, totalmente. el trigo, me imagino, digamos, que está challengeado, digamos, ese horario, digamos, Sí. y será más posicionado sobre la tarde. Si tenés algún ensayo sobre banda horaria, eso me gustaría verlo porque tenés, digamos, casos de reinfección distintos por la misma fisiología de la planta. Entonces, 4 está clarísimo, esto es maíz, está clarísimo que tiene que ser tarde noche, si no vas a encontrar un estómago. Si lo aplicás a la tarde, durante la noche vas a tener apertura, pero si lo haces al revés, si aprovechás la humedad, vas a tener que hablar de cuánto tiempo va a durar esa bacteria hasta que vuelva a abrir los estómagos, que recién va a ser con las primeras luces del amanecer del día siguiente. Exacto. Tenés posibilidades de deshidratación, entonces ahí vamos a estar hablando de otra problemática. Por lo cual, trigo creo que es un capítulo aparte acá. Vamos a maíz directamente, que está Sí, claro. pero lo que es trigo, las condiciones obviamente cambian. Está buenísimo la aclaración que hiciste, Maxi. Pero bueno, sí, obviamente, esto va apuntando para lo que es hoy caso de maíz, sorgo y demás. Eh, pero bueno, sí, eso es un poco la idea. La realidad es que el desplazamiento es bastante rápido. Yo se lo llevo a unidades que sean familiares para todo. Para que tenga una idea, la bacteria se puede desplazar 15 centímetros por hora. En realidad se mide en micrones, pero bueno, como para que tenga una idea de cuál es la velocidad de desplazamiento. Acá no pusiste, Ezequiel, ningún pico en particular, pero imagino, digamos, porque como está diciendo, digamos, en vez y de la hoja y demás, imagino que algún pico de aplicación que genere turbulencia, no sé si tienen alguna medición ahí o algo en particular Sí, para la aplicación. se recomienda un cono hueco 0,5. Está bueno, sí, se me pasó acá, Maxi, está bueno que lo consulte. Se recomienda un cono hueco 0,5 en lo posible, ¿sí? Para, bueno, nada, y después, obviamente, tratar de lo que es volumen de agua. Acá hay un gris, nosotros planteamos de 80 a 120 litros de agua. La verdad que es bastante relativo, es más importante por ahí la humedad ambiente y a la hora que se va a estar haciendo la aplicación que el volumen de agua, porque hemos hecho aplicaciones con drones que van de 6 a 8 litros por hectárea, y la verdad que hemos tenido resultados igual de todas maneras. Porque te genera una turbulencia mucho mayor el dron por la altura a la que vuela, digamos, y por el mismo helicóptero. O sea, básicamente lo que está diciendo es, necesitas turbulencia para que haya un buen mojado, digamos, y independientemente de la cantidad de agua que uses, la tecnología de impacto es mucho más importante. Exactamente. La idea es apuntar a la mayor cantidad de impacto posible, y obviamente que luego de la aplicación tengamos por lo menos 2 o 3 horas de humectación de la hoja, por eso también jugar después con lo que es humedad y hora de aplicación. Pero sí, es bastante relativo lo que es cantidad de litros de agua por hectárea. Sí, lo volvemos a repetir, es importante tratar de lograr una buena humectación previo a la apertura estomática o al momento de hacer la aplicación. Si entramos por la mañana temprano, bueno, considerar eso. Si tenemos baja humedad, sabemos que va a ser un día con altas temperaturas, ahí sí ya entramos a aumentar el volumen de agua en caso de que no podamos aplazar la aplicación para el día siguiente. En cuanto a pH de caldo, bueno, se recomienda un pH 5,5, acá dice hasta 7,5, pero la realidad es que si podemos estar en un pH 5,5 a 6 sería lo óptimo. Pero bueno, también la bacteria aguanta pH de 3, como para que tengan una idea. Pero bueno, siempre que nos podamos manejar dentro de ese rango, 5,5, 6 sería 6,5 sería lo ideal. ¿Sí? En cuanto a temperatura, nada, obviamente si hacemos las aplicaciones en el momento que se recomienda, no vamos a tener temperaturas muy superiores a 30 grados, pero esto va más bien relacionado a lo que es la capacidad de movimiento de la bacteria. Si pensamos en un cultivo de invierno, tener en cuenta que a menor temperatura es como todo, ¿no? La velocidad de desplazamiento se alentiza bastante, y a medida que aumenta la temperatura, la velocidad de desplazamiento aumenta. No es una condición que vaya a afectar a la bacteria en sí, pero si ponemos a pensar con temperatura de 32 grados por la mañana temprano y una humedad relativa del 50%, bueno, eso nos va a dar un parámetro de que posiblemente la gota de agua no dure mucho en la superficie de la hoja y ahí tengamos un inconveniente en cuanto a la colonización. Pero bueno, es bastante, como le digo, es bastante relativo lo que es la temperatura, al igual que lo que es volumen de agua, ¿sí?
siempre vamos al mismo principio, momento de aplicación y considerar que tenemos que lograr una mayor cantidad de impacto posible y tener una buena humectación sobre la superficie de la hoja. Bueno, en cuanto a ventana de aplicación, lo que más se recomienda para cultivos como maíz, sorgo, girasol, algodón, maní, que son los principales cultivos que hoy por hoy podemos tener en esta fecha en adelante, hasta enero, se recomiendan aplicaciones en una ventana de B4, B6 como óptimo, pero podemos tirar hasta una ventana de 8 para lo que es caso de maíz o sorgo, ¿sí? Trigo, avena no viene mucho al caso ahora, pero se recomienda lo que es macollaje. Pastura, bueno, yendo a lo que es pastura hoy por hoy, se recomienda lo que es un rebrote activo. Vale aclarar que lo que es pastura se está investigando bastante, todavía falta muchísima más información para tener datos mucho más contundentes, pero sí hemos tenido muy buenos comentarios de productores y hasta el momento los análisis, los datos que tenemos son bastante alentadores, estamos teniendo un incremento de rendimiento bastante considerable. Así que bueno, nada, es un punto como para tener en cuenta en caso de que haya algún productor que le pueda interesar probarlo sobre este tipo de cultivo. Lo que es maíz, principalmente, hoy la batería de ensayo que tenemos es bastante importante, con lo cual tenemos información en diferentes zonas, con diferentes manejos, en diferentes campañas, ¿sí? Bueno, en cuanto a manejo y posicionamiento, hoy hacemos un poco, sí, bueno, a ver, ¿cómo lo posicionamos? Bueno, dependiendo un poco el ambiente y el objetivo del productor. Para ambientes de alto potencial, como le dije al principio, ya sabemos que hay déficit en lo que es el aporte de nitrógeno entre lo que es el potencial de rinde y lo que realmente estamos alcanzando. Así que, bueno, en este tipo de tecnología vamos como un complemento de la fertilización o un reemplazo de la refertilización. Para lo que es un manejo más defensivo, con productores donde por ahí quieren reducir costo o han fertilizado, pero han fertilizado lo mínimo porque no quieren seguir invirtiendo mucho dinero en lo que es fertilización porque no saben cómo le va a ir la campaña, etcétera. Bueno, ahí podemos plantear como una especie de sustitución de dosis. Bueno, a ver, en cuanto, y bueno, sabemos que tenemos un piso que posiblemente nos pueda estar aportando de 50 kilos de nitrógeno. O sea, si nos llevamos a una relación muy directa, a mí no me gusta hacer este tipo de relaciones, pero un poco como para que se entienda y el productor lo sepa entender también, estamos hablando que 50 kilos de N aproximadamente, más o menos, son 100 kilos de urea, entonces podríamos jugar un poco con eso. A ver, si sabemos que el productor les pueda estar faltando 100 kilos de urea en su manejo, ejemplo, bueno, podemos pensar que vamos a complementar esa fertilización con Nitrox, ¿sí? Ahí corto un poquito del posicionamiento que le dimos nosotros al PAC. El PAC nuestro empieza en manejo defensivo y ahorro de costos, ¿sí? Sobre todo en los 50 hectáreas. El motivo de Campo Simple es bajar el costo a la hectárea, pero es más que nada, digamos, el posicionamiento para que lo prueben. O sea, yo estoy convencido que es de alto potencial, ¿sí? Bien. Para posicionarlo en la cabeza del productor, empiece como manejo defensivo y ahorro de costos, pensando en una salida con micronutrientes, con el microfusión de recuperar, ¿sí? Sale, digamos, para llegar con potencial hasta B6, eso está cubierto, y levanta, digamos, Nitrox a partir de B6, esa es la estrategia para adelante, a costo-dosis, casi el 50% de una dosis tradicional de químico. Entonces, ese es el reemplazo. Y lo que te permite es ir a productores más chicos. O sea, digamos, es muy costo muy efectivo, digamos, para ese tipo de superficie donde no puedes ir es antieconómico, digamos, ir con una aplicación de un chorreado, por ejemplo, ¿no? O muy complejo, digamos, desde el punto de vista logístico. Entonces, está pensado para ese parámetro. Che, no te puedo llevar, porque hago 50 hectáreas, no puedo llevar un equipo completo de One, de Solmix, de Surco, de lo que fuere, pero sí podés llevar Nitrox. ¿Sí? Entonces ahí es para no quedarse a pata. Me parece que está muy bueno, digamos, posicionarse ahí porque tiene que conocer los productores. Tenemos varios productores de Campo Simple que ya tienen este producto probado, que figuren dentro de los ensayos que tienen ustedes, Ezequiel, pero me parece, digamos, que el PAC, no solamente me parece, sino que, digamos, el posicionamiento que elegimos fue ir ahí. Manejo defensivo, ahorro costos, pensando en cómo viene la campaña, cómo los productores vienen golpeados de campañas anteriores y donde quieren reducir los costos. Es una muy buena alternativa a dosis de nitrógeno, contabilizando lo que vale hoy urea, lo que llega a llevártela del campo
lo que llega a esa reaplicación versus nitrox más reaplicación es el 50% del costo dosis hoy, por la misma dosis de N base, que es la que está posicionando, digamos, como 50 kilos de N. ¿Sí? Si te da más, buenísimo, pero, digamos, considerando eso, está buenísimo, digamos, posicionarlo ahí. Totalmente, sí. Hoy por hoy, bajo ese posicionamiento tenemos un montón de ventajas, como bien decía Maxi, así que estamos perfectos en ese sentido. Y después, bueno, nos queda lo que son los ambientes de bajo potencial, donde por ahí el productor prácticamente no fertiliza. Tenemos zonas donde hoy por hoy el productor no fertiliza, y bueno, he encontrado que por diferentes cuestiones, ¿no? Ya sea por cuestiones de costo de logística, como decía Maxi, tema de costo en la inversión, donde quizás esa inversión que se hace no se compensa en cuanto al aumento de ese rendimiento. Bueno, caso, por ejemplo, La Pampa, tenemos algunos productores, o lo que es el norte, ya sea Santiago, Chaco, norte de Santa Fe, donde hay muchísimos productores que no fertilizan todavía, creyendo que, bueno, vienen por ejemplo, del lote de monte, hay alta fertilidad, etcétera. Bueno, la realidad es que hoy no están así. Hoy los suelos están bastante deteriorados y bueno, en fin, hoy empezaron a probar este tipo de tecnología. Ya tenemos muchísimos clientes que en este tipo de ambiente lo están incorporando como la principal fuente de nitrógeno por cuestiones de costo de logística y de aplicación y demás, ¿no? Bueno, le voy a mostrar, si les parece bien, Maxi, como para ya ir cerrándole 3, 4 casitos. 3 minutos más. Listo, perfecto, así ya cerramos. Bueno, a ver un poco lo que es el planteo, lo que le comentaba hoy, en cuanto a chequear lo que pasa cuando nos falta humedad en esos 30 o 40 centímetros del perfil, ¿sí? Pero bueno, tenemos agua en profundidad, con lo cual el cultivo puede seguir su ciclo. Bueno, esto es campaña 21, zona núcleo en Santa Fe, UV, cerquita de Venado Tuerto, donde tenemos un ensayo con 3 manejos de fertilización, básicamente. 0 kilo de urea para ver dónde estaba el piso de rendimiento, también 0 kilo de urea, Manitrox, y después por otro lado teníamos 200 kilos de urea. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, básicamente que esos 200 kilos de urea con respecto al 0 no tuvieron diferencia en respuesta en rendimiento, porque básicamente no se pudo aprovechar ese nitrógeno incorporado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no teníamos humedad en el perfil, era primera campaña niña, con lo cual teníamos humedad en profundidad, pero no en superficie. Eso fue un inconveniente bastante importante. Pero el cultivo que tenía Nitrox, ¿sí? Logramos 11 quintales de diferencia con respecto al testigo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, podríamos deducir que el cultivo tenía agua para poder seguir su ciclo y lo que le estaba faltando era nitrógeno, y ese nitrógeno lo aportó Nitrox. ¿Sí? Estamos hablando de un incremento de rinde de un 15% aproximadamente, con casi 87 quintales, que para esa campaña fue un rinde bastante importante. Esto ya es campaña 23, el año pasado. Esto está hecho con un productor también en Casilda, prácticamente en Fuentes, entre Fuentes y Casilda, para quien conozca se va a dar cuenta. Son lotes bastante importantes, no tienen el mismo potencial de rendimiento que Venado Tuerto, pero ya son lotes bastante interesantes en cuanto a producción. ¿Qué era lo que nos planteaba el productor? Que en su manejo, siempre el típico productor que fertiliza sin hacer análisis de suelo y demás, porque todos los años fertiliza de esa manera y para lo que le da el bolsillo, ¿sí? Que es un promedio de los productores chicos, ¿no? Bueno, creo lo que planteaban que por lo general su rinde estaban en 110, 115 quintales de maíz aproximadamente todos los años, no teníamos grandes resultados por encima de eso, por más que hayan sido buenos rindes, y su manejo, su estrategia de fertilización siempre eran 250 kilos de urea, ¿sí? Un manejo bastante tradicional para lo que es la zona. Entonces, la propuesta fue, si bueno, saturamos para ver si el techo de rinde está mucho más por encima y el productor se está quedando corto de fertilización, o el techo de rinde de su lote. Entonces, bueno, fuimos con 100 kilos más de urea, o sea que fuimos con 350 kilos más de urea, y hubo una respuesta bastante importante, o sea, 15 quintales más de diferencia, con lo cual el productor lo que estaba haciendo era limitarse él su techo de rinde por el manejo de fertilización que estaba haciendo. Por otro lado, fuimos con esos 250 kilos de urea que planteaba el productor,
más 1 litro de nitrox, y si ven, alcanzamos el mismo techo de rendimiento, 133 quintales, o sea, 15 quintales más, por encima de esos 250, y si entramos a analizar, tuvimos el mismo resultado que 100 kilos más de urea, ¿sí? En este caso. Y por otro lado, tenemos nitrox más 350 kilos de urea, donde obviamente ya no tuvimos respuesta. ¿Por qué? Están en saturación y es una curva de sustitución. Exactamente. Poniendo de descoso, y te faltó, digamos, poner, digamos, si querés 150 para ver si nitrox te reemplazaba más, pero bueno, es un ensayo interminable. Pero bueno, sobre la curva de sustitución, sustituiste 100 kilos de urea con nitrox, digamos, en ese empalme, llegando a los techos de rendimiento para ese año. Exactamente. Si hubieras probado con otros nutrientes, probablemente hubieras tenido, digamos, che, te falta fósforo, te falta zinc, te falta, digamos, totalmente. una respuesta, pero nitrógeno saturó. Totalmente. O sea, hoy pensando en lo que es únicamente nitrógeno, ¿no? Después, obviamente, va a depender cuál es la otra limitante. Es Santa Fe, donde hicimos un manejo, una experiencia también, con un productor que está buscando sustituir dosis de fertilización química. Entonces planteamos cero. El cero es más que nada para conocer cuál es el piso de rendimiento que tiene ese lote y en base a eso ver cuál es el aporte del fertilizante químico y del biológico, ¿sí? Un manejo bastante tradicional también, con 200 kilos de urea, el otro tratamiento, y fuimos apuntando a tratar de reemplazar esos 100 kilos de urea que estaba proponiendo el productor, con lo cual el manejo fue 100 kilos de urea más 1 litro de nitrox en refertilización, ¿sí? Para lo que era 200 kilos de urea, claramente se estaba quedando corto, si lo vemos en comparación a lo que es nitrox. Con nitrox y 100 kilos menos de urea, logramos prácticamente un 30% más en incremento de rinde con respecto al testigo, y si vemos comparado a estos 200 kilos de urea, son 8 quintales de diferencia, ¿sí? Bien, Ezequiel, como estamos pasados, te pido después le damos acceso a los chicos a todo lo que quieras mostrar, digamos, de tabla de rendimiento, estrategias y demás. Sí, por supuesto. Si quedan alguna respuesta respecto del producto, acá me están pasando por cucaracha, dirían los de la tele, pero en realidad por el WhatsApp me están pasando algunas consultas respecto de presentación de producto. Y puedes decir, digamos, de cuánto viene, la dosis estuvo aclarada, 1 litro por hectárea. 1 litro por hectárea, bien. Que quedaron claro, el tipo, digamos, de herramienta, digamos, o lo que se busca, digamos, en el 1C4, creo que quedó claro. Queda la presentación, creo que es de 7 litros y medio, ¿cómo es? 7 litros y medio, correcto, viene en una vejiga, ¿sí? Es bifásico, o sea, vamos a encontrar que la vejiga es líquido y tiene un sólido en solución, que lo que hay que hacer es agitar bien, no implica ningún tipo de problema al momento de la aplicación, vale aclararlo. Simplemente agitando bien queda todo en suspensión el producto y bueno, ningún inconveniente en lo que es la aplicación. Porque vamos a pedir compatibilidad con otros productos, digamos, para poder pasarlo a los chicos, digamos, y no tener consultas puntuales, sino, digamos, en generalidad, digamos, ya que es una recomendación reglada, así lo pueden tener. Chicos, nosotros lo ponemos en disponibilidad a partir de los packs de 50 hectáreas, en conjunto, digamos, con la estrategia, digamos, del arrancador, digamos, que para nosotros es microfusión, ¿sí? En ese pack de 50 hectáreas lo ponemos a disponibilidad, va a estar disponible, digamos, también con un mínimo, que es lo que me están preguntando, que todavía no está definido, probablemente sea cerca de 100 hectáreas, digamos, para poder moverlo, y el pricing que le vamos a dar, digamos, pensando en tasa cero mayo, digamos, eso es lo que vamos a estar, digamos, moviendo un poquitito, digamos, como posicionamiento. Conceptos, y te pido, digamos, acá para cerrar ese, porque se nos fue mucho tiempo. Está bien, sí. Podemos estar hablando horas, pero vamos a ser respetuosos de los tiempos. Por supuesto. Creo que es una muy buena campaña para poder probar este tipo de productos. O sea, una es, va a haber lixiviación, ¿sí? Va a haber lixiviación de nitrógeno, por lo cual, independientemente de la fuente, si dicen, che, no, urea no se va a volatilizar tanto porque yo aplico urea protegida o incluso hago un nitrato de amonio, que digamos son las fuentes, digamos, que nosotros estamos tratando de promover, que son más eficientes que la urea normal, que es la comparativa. Si utilizar un biológico que use sustitución a la mitad de costo, ¿sí? Es súper interesante y es un año donde va a haber respuestas en esta estrategia. Entonces es muy interesante porque para adelante en el mercado todo lo que es biológico va a ser requerimiento. O sea, hoy tenés premios, si querés, en los mercados si es trazabilidad biológico. Si es trazabilidad biológico, puede que tu producido, tu maíz final, cueste un mango más a la hora de la venta, de la comercialización. Pero a futuro,
no va a ser así. Lo vemos más del lado arancelario. Va a ser, si no lo hiciste de esta manera, con un consumidor mucho más insistente, digamos, en la forma de cómo y cuestionando la forma en la que producimos, va a ser en algunos países la regla de mercado. Si no producís con biológicos, no vas a poder ingresar. Entonces está buena la campaña, digamos, como para poder empezar a utilizar y jugar con la tecnología y sobre todo la barrera de entrada, que es el costo, está en súper oportunidad. O sea, digamos, para mí es la oportunidad para entrar en biológico, es la campaña para hacerlo, los resultados van a estar, ¿sí? No tengo dudas de eso. Ezequiel puede dar fe que soy bastante molesto, digamos, en la parte técnica de pedirle ensayos, digamos, con los análisis estadísticos, No, digamos, está perfecto. y todas las cuestiones para asegurarnos, digamos, de cómo se usan. Hay algunos establecimientos muy importantes que no los nombró y por ahí esto va a quedar grabado, entonces no los voy a nombrar, pero hay empresas muy importantes que ya han probado, digamos, esta tecnología y tengo los resultados a mano, por lo cual es una muy buena campaña para entrar. El costo está en oportunidad, lo vamos a acompañar con financiación y bueno, como siempre lo acompañamos con los desarrollistas detrás, que son los que tienen más soporte para darnos, digamos, en la seguridad, digamos, de posicionar un buen producto. Así que, Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Si sigue habiendo preguntas, las vamos a ir contestando por abajo. Y esto ya está disponible desde el momento del pack y va a estar disponible también de manera individual. Así que muchas gracias Bueno. y cerramos acá. Perfecto. Gracias a todos.